carácter de la ley, lo que está bien y lo que está mal, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el rito. Pero la declaración de Dios de lo que está bien y lo que está mal sigue siendo la misma. Los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿O no cree usted? ¿Cómo cree que la gente se arrepentirá de su pecado si los 10 mandamientos no tuvieran vigencia? No existiría el pecado si no existiría la ley. Y si no existe el pecado, tampoco la salvación. Pero bueno, no queremos entrar en temas, en ese tema hoy. Pero claramente se levanta una oposición en la iglesia. Y la Biblia cuenta de que estos judaizantes tuvieron que ser corregidos. Pero no desistieron por completo, siguieron con sus doctrinas. El apóstol Juan escribe en sus cartas acerca de los gnósticos, que decían que Jesucristo no había venido en carne, que había sido un espíritu, por eso no había padecido ni había sufrido, porque necesariamente no tenía un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual. Y Juan dice, pero todo aquel que dice que Jesucristo no vino en carne es el anticristo. Porque justamente porque Cristo padeció en su carne, es que nosotros por su llaga fuimos curados y por su sufrimiento fuimos nosotros salvados. El apóstol Pablo saca ahí tarjeta roja a uno que se llamaba Himeneo y a otro que se llamaba Fileto, porque decían que la resurrección ya se había producido y que no había una futura resurrección. Dice, a los cuales los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Había disciplina en la iglesia, siempre hubo. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, donde Pedro dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. La carta de Judas, donde dice, he escrito esta carta en la necesidad de defender la fe que alguna vez nos fue confiada. Los que cayeron en el pecado de Balaam, los que siguen el camino de Caín, ¿me entiende? O sea, habla de los diferentes espíritus que se mueven en la iglesia en contra de la iglesia del Señor. El Espíritu Santo le escribe a la iglesia en el libro de Apocalipsis y le dice, ay, esa mujer tengo contra ti, que esa mujer Jezabel, que obliga a la iglesia o que seduce a la iglesia a andar en pecado y en profundidades diabólicas. Y yo, si no se arrepiente, voy a ir y voy a luchar contra esa mujer y voy a pelear contra sus seguidores con la espada de mi boca. ¿Me comprende? La iglesia. El apóstol Juan habla de un Diótrefes. Diótrefes, un chanta que había en la iglesia. Resulta que él le escribe a Gallo una carta y le dice, escribí una carta antes a la iglesia, ahora se la escribo a Gallo, porque cuando la mandé antes, el que tiene la manija en la iglesia, que es Diótrefes, no nos recibe a nosotros, no recibe la carta, y a los hermanos que vienen en nuestro nombre los echa, y a los que lo quieran recibir en su casa, los expulsa de la iglesia. ¿Se da cuenta? Estoy hablando de la santa, de la sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes. Estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 16. Mientras saluda a Andrónico, a Junias, a Amplias, a Urbano, a Etaquis, a Pelecito, a Aristóbulo, a Herodión y a todos los demás, dice, os ruego, hermanos, Romanos 16, 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os... ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Hermano, genera divisiones y tropiezos. El que hace tropezar a uno de mis pequeñitos, peor fue el Señor. Dijo, mejor se atara una piedra de molino y se arrojara en el fondo del mar. Pablo dice, bueno, apártense de ello, ¿no? Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Le llama Satanás.
a este mover de oposición dentro de la iglesia. Pues Satanás significa adversario, contienda, oposición, el challenger, ¿me comprende? El apóstol Pablo escribe una carta de amor a la iglesia de Filipos y dice: mientras tanto yo estoy preso, el evangelio se predica, la palabra de Dios no está presa, sabiendo que algunos predican la palabra para contienda, que algunos predican la palabra con malas intenciones, pero sea que la predican por bien o por mal, la palabra es predicada, ¿me comprende? Los vagos de Tesalónica, vagos, no laburaban, iban a las casas de la gente, Cristo viene pronto, comían, bebían, la pasaban bien, no buscaban trabajo. Dice, no, Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Mándenlos a laburar, nosotros cuando estuvimos ahí trabajamos. Estos son una carga para la iglesia. Acuérdense de las viudas, acuérdense de los huérfanos, manden a laburar a los vagos. ¿Me comprende? La iglesia de Tesalónica. Cada carta, Jesús habló de esto, Pablo habló de esto, Pedro habló de esto, Juan habló de esto, Judas habló de esto. Y el Espíritu Santo le escribe a la iglesia que se cuide de los nicolaitas, de la Jezabel, ¿me comprende? Hay y habrá siempre oposición cuando la iglesia del Señor quiere avanzar. ¿Cómo debe tratar la iglesia del Señor esa oposición? A la verdad, verdad. ¿Me comprende? Y misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero no se puede tener misericordia donde no ha habido primero verdad. ¿Sabe por qué razón muchas personas no llegan a comprender la dimensión del amor de Dios? Porque no pueden comprender la santidad de Dios y lo temible que es Dios enojado. Y al no tener temor de Dios, al no entender la indignidad del hombre, lo poco que valemos, no pueden entender la dimensión del sacrificio de Cristo en la cruz. La iglesia es una institución imperfecta que el Señor está perfeccionando cada día por medio del Espíritu Santo, incompleta. Está creciendo en la palabra de Dios, está creciendo en la fe, está creciendo en obras, está creciendo en fruto, está preparándose como una niña inmadura para llegar a ser madura algún día.